La Suprema Corte falló unánimemente contra Ricardo Salinas Pliego, quien debe más de 30,000 millones en impuestos. Aunque el empresario tiene un largo historial de evasión fiscal, el caso refleja un patrón preocupante. En México, las auditorías y sanciones parecen intensificarse cuando alguien critica al gobierno. Salinas Pliego no es una víctima inocente del sistema, es producto de él, pero su caso expone cómo funciona la justicia selectiva mexicana, eficiente y contundente contra los adversarios políticos mientras perdona u olvida casos de quienes están cerca del poder. El mismo Estado que tolera contratos opacos y discrecionalidad presupuestaria actúa con precisión quirúrgica contra sus críticos. La resolución marca un precedente, pero también evidencia una contradicción. El gobierno promete combatir la corrupción, caiga quien caiga, aunque las caídas coinciden sospechosamente con desacuerdos políticos. En México, la justicia llega, pero llega selectivamente según la conveniencia del poder. Hoy es viernes 14 de noviembre de 2025 y estas son las claves de la noticia. La Unidad de Inteligencia Financiera amplía sanciones contra red de lavado vinculada al cártel de Sinaloa. El PRI pide plan Tabasco ante violencia y desempleo. La CENTE advierte acciones rumbo al Mundial de 2026. Moreira advierte riesgo de aprobar la ley de aguas sin diálogo. La Suprema Corte revoca amparo. Electra debe pagar 33,306 millones de pesos. Monreal confirma que revocación podría discutirse en febrero. Adán Augusto descarta excluir al PAN de la Jucopo. El C5 reporta ausencias voluntarias y abre dudas sobre pendientes. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, amplió hasta 31 la lista de personas y empresas bloqueadas por presunto lavado de dinero ligado al cártel de Sinaloa. La Secretaría de Hacienda identificó operaciones irregulares y triangulación de recursos entre 9 países con montos que superan los 1,000 millones de pesos. La acción se coordinó con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a integrantes del grupo del crimen organizado Haiza, de origen albanés, señalado por colaborar con el cártel de Sinaloa para lavar capitales mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México y Europa. Entre las entidades señaladas figuran casinos y compañías en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco. La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado y dio aviso a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales. Las autoridades destacaron que estas medidas forman parte de los compromisos internacionales de México para impedir el uso ilícito del sistema financiero. En tanto, le cuento que el diputado federal Erubiel Alonso Cue pidió implementar un plan Tabasco para atender la inseguridad y la desaceleración económica en la entidad. Durante una conferencia de prensa señaló el aumento de homicidios y feminicidios y urgió a una estrategia nacional con participación de la Sedena, la Guardia Nacional y autoridades federales de seguridad. El legislador afirmó que Tabasco enfrenta uno de los niveles de desempleo más altos del país, con más de 75,000 personas sin trabajo. Propuso un programa emergente de créditos para 3,000 pequeñas y medianas empresas, además de suspender el cobro de tenencia y emplacamiento. Anunció también una campaña para revertir el nuevo proceso de emplacamiento y pidió al gobierno estatal presentar una propuesta formal durante la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Acompañado por las y los dirigentes del PRI local, Alonso Cue reiteró su rechazo a la nueva Ley General de Aguas impulsada por Morena y criticó el presupuesto federal aprobado al considerarlo insuficiente para atender la violencia y el estancamiento de la economía en Tabasco. Y bueno, en el panorama le cuento que en Beijing, China pidió al G7 y a Japón detener lo que calificó como provocaciones e injerencias en sus asuntos internos, especialmente sobre Taiwán, al considerarlo asunto exclusivo de Pekín. El vocero Lin Jian rechazó las críticas del G7 sobre su arsenal nuclear y fortalecimiento militar, calificándolas de tergiversación y acusó al bloque de generar tensiones en los mares oriental y meridional. Asimismo, advirtió que cualquier intervención militar japonesa en el estrecho de Taiwán será considerada un acto de agresión, ante la cual China tomará contramedidas decididas.
En Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la administración no enviará fuerzas a México ni tomará medidas unilaterales contra los cárteles, aunque reconoció que hay zonas del país bajo el control del narcotráfico. Reiteró que Estados Unidos puede apoyar a México mediante equipo, capacitación e intercambios de inteligencia si las autoridades mexicanas lo solicitan. Destacó los avances logrados en los primeros 10 meses de la lucha contra el fentanilo y calificó a los cárteles como organizaciones terroristas transnacionales por su poder, armamento y capacidades, y señaló que representan el problema endémico más grave de la región, afectando la seguridad y la gobernabilidad del país. En El Salvador, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró que el país no presta su territorio para acciones hostiles contra Venezuela en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a ese país. Señaló que los ejercicios conjuntos con fuerzas estadounidenses son protocolos de cooperación autorizados por el Ministerio de Seguridad y se realizan en el Darién, en la antigua base Fuerte Sherman, sin vinculación con operaciones bélicas contra países terceros. En Veracruz, habitantes de Tuxpan se manifestaron y bloquearon calles para exigir ser incluidos en los censos del gobierno federal destinados a personas afectadas por las recientes inundaciones. Damnificados de mercados y colonias como Héroes del 47, Villa Rosita y Villamar denunciaron que, pese a acudir a la Secretaría del Bienestar y seguir los canales oficiales, no han recibido apoyo. Durante la protesta, permitieron el paso de personas enfermas y adultos mayores y advirtieron que continuarán las movilizaciones si no reciben respuesta para acceder a los apoyos prometidos ante las lluvias de octubre pasado. Finalmente, en Oaxaca, le cuento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, inició un paro nacional de 48 horas, lo que le platicaba aquí ayer, para exigir la instalación de la Mesa Nacional de Negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum. En Oaxaca, la sección 22 bloqueó los centros comerciales, casetas de autopistas y la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, suspendiendo operaciones. Las y los docentes demandan la reinstalación de la mesa tripartita estatal, cumplimiento de acuerdos previos y la abrogación de la reforma educativa de Peña López Obrador, así como ajustes a la ley del ISSSTE de 2007 y el sistema USICA. Y en este mismo marco, le cuento que la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, instaló un plantón frente a la Cámara de Diputados y advirtió que radicalizará sus protestas si no obtiene una respuesta a su pliego petitorio. Las y los maestros en paro de 48 horas demandan mejoras salariales, pacificación y revertir la ley del ISSSTE. Durante la movilización advirtieron que no habrá Mundial 2026 si sus exigencias no son atendidas. El plantón provocó cierres viales y afectaciones en Metrobús, Metro y accesos a la Central Oriente y en la Tapo. Los accesos a San Lázaro permanecen cerrados mientras las autoridades aplican desvíos en vialidades principales. La coordinadora pidió una mesa de diálogo con el gobierno federal antes de la próxima sesión legislativa, es decir, el miércoles que viene, y señaló que las acciones podrían escalar si no se activan los canales de negociación. Finalmente, las autoridades capitalinas recomendaron utilizar rutas alternas y llamaron a mantener un proceso de diálogo pacífico. Y en más información, le cuento que el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, advirtió que la Ley General de Aguas podría aprobarse en diciembre sin una consulta amplia. Durante un foro realizado en Chihuahua, señaló que las y los legisladores prevén discutir el proyecto entre el 5 y el 6 de diciembre, lo que aseguró dejaría fuera propuestas de especialistas y organizaciones. El diputado pidió frenar el proceso Fast Track y llamó a la ciudadanía a participar enviando comentarios y solicitudes al Congreso, tal como ocurrió con la reforma de revocación de mandato. Cuestionó además los foros legislativos por su formato virtual y tiempos limitados. Moreira anunció que el PRI presentará reservas y que entregará un proyecto ciudadano alterno elaborado en Chihuahua. Finalmente reiteró que la legislación debe construirse con transparencia, participación social y revisión técnica en las comisiones antes de cualquier votación. Por ahora, vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Starbucks lanzará en enero de 2026 una nueva mezcla de café mexicano que se distribuirá en 22 mercados internacionales, elaborada con granos de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. La iniciativa coincide con un plan de expansión que incluye más de 50 nuevas tiendas y la apertura de la sucursal número 1000 en el país.
México, considerado el mercado más importante de Starbucks en Latinoamérica y uno de los 7 principales en el mundo, busca fortalecer su papel en la estrategia global de la marca. El nuevo café de tostado ligero está diseñado para atraer a consumidores jóvenes y resaltar el trabajo de pequeños caficultores. Además, forma parte de un esfuerzo por aumentar la productividad del campo mexicano y consolidar la identidad nacional del café dentro del portafolio global de Starbucks. Uber lanzó en México la Uber Pro Card, una tarjeta de débito dirigida a conductores y repartidores que permite recibir pagos instantáneos, acceder a créditos personales y obtener beneficios exclusivos. Desde enero de 2025, el programa ha afiliado a más de 150,000 usuarios en el país. Desarrollada junto con su banco Ibicaya, la tarjeta ofrece rendimientos de hasta 7%, préstamos inmediatos de hasta 5,000 pesos, financiamiento para smartphones y compras a crédito en Chedraui sin comisiones ni saldo mínimo. La iniciativa busca impulsar la inclusión financiera y brindar herramientas de manejo económico a los socios de la plataforma. Hasta ahora se han otorgado más de 100,000 créditos y dispersado más de 50 millones de pesos en ganancias automáticas. Grupo Chedraui enfrenta un cierre de 2025 con consumo moderado en México y Estados Unidos, pero confía en que el Buen Fin y la temporada navideña reactiven sus ventas. En México las ventas crecieron 5.2% en el tercer trimestre, mientras que en Estados Unidos retrocedieron 4.6% en pesos, afectadas por las políticas migratorias y la menor presencia de clientes latinos. La empresa refuerza su estrategia comercial con promociones en electrónica, línea blanca y abarrotes, buscando mantener márgenes y fidelidad. El fortalecimiento del peso ha reducido ingresos en dólares, pero también abarata importaciones, lo que favorece descuentos. Chedraui proyecta cerrar el año con un crecimiento de 3.5% a 4.5% en México y 2% a 3% en Estados Unidos, priorizando estabilidad y eficiencia operativa. Hasta aquí el visor empresarial, Fernando. Excelente viernes. Te agradezco muchísimo, Ale. Excelente viernes. Por otro lado, le cuento que la Suprema Corte resolvió por unanimidad que Electra, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, debe pagar más de 33,000 millones de pesos en impuestos al revocar el amparo promovido, le decía, por Ricardo Salinas Pliego. Con este fallo, la empresa queda sin recursos legales para evitar el pago. El Pleno aún revisa otros 3 amparos de Grupo Salinas por créditos fiscales de 2010 y 2012 que también podrían ser desechados. Además, sigue pendiente una multa por más de 67 millones de pesos por declaraciones fiscales irregulares. En paralelo, el grupo enfrenta en Nueva York un litigio por una deuda de 580 millones de dólares relacionada con TV Azteca. Y por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la reforma de revocación de mandato podría discutirse en febrero junto con la reforma electoral. Señaló que los cambios deben aprobarse antes de junio, 3 meses previos al arranque del proceso electoral de 2027. Monreal recordó que la iniciativa busca que la revocación coincida efectivamente con la elección ordinaria, la intermedia de 2027 y mencionó otras leyes pendientes en materia de salud, aguas, la arancelaria y economía circular. Sobre la ley de extorsión, confirmó que Morena aceptará las modificaciones del Senado y que podrían aprobarse a finales de noviembre. El legislador también se refirió al bloqueo de la coordinadora de la CENTE, allá en San Lázaro, que mantiene cerradas las instalaciones y obligó a suspender actividades presenciales. Afirmó que el diálogo continúa y que el cierre podría extenderse 2 días. Respecto al INE, aseguró que el presupuesto será suficiente para organizar los comicios de 2027. Finalmente, Monreal Ávila añadió que espera la iniciativa de reforma electoral que prepara la Comisión Presidencial para su discusión en febrero. En los mercados, el dólar en ventanilla se cotiza hasta en 18.79 pesos a la venta y 17.77 a la compra, mientras que el euro se coloca en los 21.64 pesos a la venta y 21.05 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.68 pesos por litro, la premium en 25.77 y el diésel en un máximo de 26.33 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $55.96 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 62.529.44 puntos, una baja del 1.05%. La acción ganadora fue Herdes con una ganancia del 2.28%, mientras que la perdedora fue Vasconia con una caída del 8.87%.
Y por su lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, afirmó que no es posible excluir al PAN, el Partido Acción Nacional, de las reuniones de coordinación ni de la mesa directiva. Esto al señalar que la ley obliga a garantizar la representación plural. Pues sí, pero bueno, efectivamente habría que avisarle al minúsculo senador Gerardo Fernández Noroña. En fin, explicó que la normativa interna establece la presencia de todos los grupos parlamentarios en los órganos de gobierno, por lo que responderá por escrito al oficio, le decía, de Gerardo Fernández Noroña, quien pidió tomar medidas ante las diferencias con legisladores panistas. Sobre la Ley General contra la Extorsión, informó que se avanza en los ajustes finales a la minuta, entre ellos elevar las penas de 10 a 15 años, revisar criterios de retroactividad y fortalecer a las fiscalías especializadas en extorsión. Finalmente, López Hernández negó haber autorizado permisos para casinos durante su paso por la Secretaría de Gobernación y rechazó vínculos comerciales con el empresario Juan Pablo Vega Arriaga. Además, señaló que no existe alguna acusación formal en su contra en relación con los cuestionamientos recientes. Bueno, usted lo sabe, el tema de la barredora, su exsecretario de Seguridad, en fin, pues todos estos que llaman cuestionamientos recientes. Y en tanto, el C5 reportó que el 90%, escuche usted, que el 90% de las ausencias, las desapariciones en la Ciudad de México son catalogadas como voluntarias y otro 5% como involuntarias, aunque no se detalló la metodología para la especificación y el tipo de casos incluidos. Y el otro 5%, bueno, pues quién sabe, ¿no? En lo que va del año suman 5.114 reportes de personas no localizadas, pero no se informó cuántas fueron localizadas, los tiempos de respuesta ni el estatus de los casos restantes. El anuncio se hizo durante la firma de un convenio con la Comisión de Búsqueda, que prevé compartir información entre centros para agilizar reacciones. Organizaciones de familias señalaron que las cifras dejan dudas sobre los criterios y resultados. Y antes de despedirnos, hay más información. Más información con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Excelente viernes. La 18ª Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería destacó la importancia de la enfermería en los sistemas de salud, la innovación educativa y la práctica clínica avanzada. Se alertó sobre la disminución de graduados y desigualdad en la formación, priorizando fortalecimiento educativo y acceso equitativo. La Ciudad de México inauguró el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, que concentra en un solo espacio autoridades para agilizar la localización. Incluye sistema informativo único, resguardo temporal y un banco de ADN con 456 identificaciones en 2025. La inversión, 43 millones de pesos. México registra el gasto público en salud más bajo de la OCDE, de 2.8% del PIB, y altos niveles de sobrepeso, falta de atención médica y escasez de personal. El 26% no recibe atención cuando la necesita. El país enfrenta alta carga de enfermedades crónicas y un rápido envejecimiento poblacional. El mundo alcanzó 6.040 millones de usuarios de Internet en 2025, 74% de la población, con un crecimiento anual de 5.1%. La conectividad es desigual. Algunos países superan 99% y otros no llegan al 12%. El acceso depende de factores económicos y el uso principal es obtener información. El Senado aprobó una reforma que obliga a plataformas digitales a notificar con 5 días de anticipación la renovación automática de suscripciones. Las empresas deberán informar montos y fechas de cobro, requerir consentimiento expreso y permitir cancelaciones inmediatas sin penalizaciones. El cáncer colorectal aumenta entre personas menores de 50 años y es ya una causa relevante de mortalidad. Especialistas advierten que suele carecer de síntomas tempranos y recomienda iniciar tamizajes a los 45 años. Detectarlo a tiempo mejora el pronóstico y cualquier síntoma debe evaluarse sin demora. Familias de Brownsville retiraron a sus hijos de Alpha School por el uso intensivo de inteligencia artificial, metas estrictas y vigilancia digital. Denuncia presión académica, afectaciones físicas y grabaciones no deseadas. La escuela rechaza señalamientos y sostiene que prioriza un entorno seguro. Investigadores de Egipto y Múnich detectaron 2 cavidades detrás de un revestimiento pulido en la pirámide de Menkaure.
lo que refuerza la hipótesis de una entrada oculta. Las anomalías identificadas con georradar y ultrasonido requieren más análisis para confirmar su función. Un estudio con 86,000 personas en 27 países indica que hablar más de un idioma reduce el riesgo de envejecimiento acelerado. El multilingüismo actúa como factor protector cognitivo y físico, con efectos comparables al ejercicio, y podría incorporarse en políticas de salud pública. Un estudio del proyecto INMA con datos de 1,893 familias indica que convivir con mascotas en los primeros años puede influir en el bienestar emocional infantil. La tenencia continua de animales como peces o roedores mostró un posible efecto protector, aunque no se halló asociación clara con perros o pájaros. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Excelente viernes. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. La redacción de este guión estuvo a cargo de Camila Gómez, la producción es de Nery Castillo y yo soy Fernando Moctezuma. Como siempre, le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente viernes y un gran fin de semana, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí un lunes, por cierto que el lunes es puente, y en fin, ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.